De acuerdo con un estudio de mayo de 2021, la deuda promedio por tarjeta de crédito en Colombia es de 4.600.000 pesos y la deuda promedio por créditos de consumo es de 25.400.000 pesos. En mi opinión, es un grave error deberle tanto dinero al banco en una tarjeta de crédito o en un crédito de consumo, y por esto en este video voy a hablar sobre cómo salir de deudas. Cuando en este video me refiero a estar libre de deudas, me refiero a pagar todas tus deudas con excepción de la hipoteca. El crédito hipotecario tiene unas características que lo hacen distinto a todos los demás créditos, porque con él estás comprando un inmueble que muy seguramente mantendrá o aumentará su valor a largo plazo, y además satisfaces una necesidad de habitación o lo utilizas para producir renta. La semana pasada hice un video específico sobre cómo pagar la hipoteca rápidamente, pero esto solo lo debes hacer después de que has pagado todas las otras deudas. En este video me refiero a pagar los créditos de vehículo, los créditos de libranza, las tarjetas de crédito, los créditos de libre inversión y en general cualquier otro tipo de crédito de consumo. Y es que son estas deudas de consumo las que no te dejan progresar financieramente, y por esto debes hacer todo lo posible para pagarlas pronto. El primer paso para salir de deudas es no tomar más dinero prestado. Esto suena bastante obvio, ¿verdad? Pero la realidad es que puede ser más difícil de lo que parece. Emergencias, por ejemplo, te pueden llevar a tomar dinero prestado nuevamente, y esto se puede volver un círculo vicioso. También antojos o incluso la necesidad de hacer algunas cosas o de comprarnos algunas cosas para impresionar a otras personas pueden llevarnos a endeudarnos nuevamente y a continuar en ese ciclo vicioso de endeudamiento. Por eso hay que tomar algunas medidas para evitar seguir endeudándote. Por ejemplo, una muy buena idea es ahorrar un fondo de emergencias provisional de principiante de al menos un salario mínimo de tu país. De esta forma, si surge alguna emergencia, vas a tener algo de dinero ahorrado para poder cubrirla sin necesidad de tener que endeudarte con tu tarjeta de crédito. Entonces, antes de empezar a atacar tus deudas, conforma primero tu fondo de emergencias inicial. Otro consejo que te puede ayudar a salir del círculo vicioso del endeudamiento es dejar de utilizar tus tarjetas de crédito mientras estás pagando tus deudas de consumo. El problema con las tarjetas de crédito es que pueden llevarte a gastar más de la cuenta y te pueden llevar a depender del dinero del banco para funcionar normalmente, y estos son hábitos muy negativos que debes evitar a toda costa, especialmente si estás pagando deudas. Por eso te recomiendo que pagues todas tus deudas de consumo, pongas tus finanzas en orden y después de esto sí consideres usar nuevamente las tarjetas de crédito, pero nunca para endeudarte, sino simplemente como medio de pago, pagando todo el balance a una sola cuota sin intereses. El segundo paso para pagar todas tus deudas es hacer una lista en la que incorporas cuánto dinero debes, el concepto, cuál es la tasa de interés y cuáles son los pagos mínimos que debes hacer. Antes de empezar a atacar las deudas es fundamental que sepas cuánto dinero debes, cuáles son tus cuotas mensuales, y de esta forma podrás saber con qué tienes que lidiar y podrás diseñar las mejores estrategias para poder pagarlas. El tercer paso es estimar cuáles son tus gastos fijos mensuales, es decir, aquellos gastos que no puedes evitar, que siempre los vas a tener que pagar, como el arriendo y la comida, por ejemplo. Y luego estima cuánto dinero te queda después de pagar todos esos gastos necesarios cada mes. Tu meta es que utilices todo el dinero que te queda después de pagar los gastos necesarios para hacer abonos a las deudas y así pagarlas más rápidamente. ¿En qué orden deberías pagar tus deudas? Pues hay básicamente dos métodos. El primero es el bola de nieve, que ha sido popularizado por Dave Ramsey. Con el método de bola de nieve paga las deudas desde la más pequeña hasta la más grande. Se supone que este es el método correcto desde una perspectiva emocional, porque cuando tienes esos pequeños éxitos al pagar las deudas más pequeñas primero, te vas a mantener motivado a pagar las más grandes después. El segundo método es el avalancha. Con este método pagas primero las deudas que tienen la tasa de interés más alta y dejas para el final las deudas que tienen la tasa de interés más baja, sin importar cuál es el tamaño de la deuda. Y ese es el método correcto desde una perspectiva matemática, porque al pagar así las deudas vas a pagar la menor cantidad de interés posible. ¿Cuál es el método que yo recomiendo para pagar las deudas? Lo que yo pienso es que si hay una diferencia muy grande en las tasas de interés, por ejemplo, estás pagando una deuda con una tasa del 30% y la otra tiene una tasa del 10%, creo que lo mejor es enfocarse en pagar esa deuda que tiene una tasa de interés más alta tan pronto como sea posible, porque las diferencias son demasiado grandes y mantener una deuda con una tasa de interés tan alta a largo plazo creo que es una muy mala idea. Así que si las diferencias en las tasas de interés de las deudas que tienes son demasiado grandes, yo me iría con el método de la avalancha. Sin embargo, si las diferencias en las tasas de interés de las deudas que tienes no son tan grandes,
Yo me quedaría con el método de bola de nieve, principalmente porque creo en Dave Ramsey cuando dice que en su experiencia ayudando a miles de personas a pagar sus deudas, esa es la forma más efectiva porque lo más importante a la hora de pagar las deudas no es la matemática, sino la motivación y el comportamiento. Destinar a pagar las deudas todo el dinero que te queda después de cubrir tus gastos necesarios no es nada fácil, es algo que requiere compromiso y hacer algunos sacrificios, pero créeme que a largo plazo vale la pena. Se trata de hacer sacrificios hoy para poder disfrutar unos beneficios mayores más adelante. Yo creo que la mejor estrategia para pagar deudas es aquella que es agresiva y un poco extrema, y esto significa nada de vacaciones, nada de restaurantes, no cambiar el celular si no es necesario, no cambiar de carro si no es necesario, nada de esto mientras estás pagando deudas, pero esta es la mejor forma de lograr ese objetivo y ser finalmente libre. El cuarto paso para pagar tus deudas es considerar vender algunas cosas que no estás utilizando y que ya no necesitas. Revisa si puedes vender algunas cosas para así conseguir más dinero y hacer más abonos a capital. Como dice Dave Ramsey, vende tantas cosas que los niños piensen que siguen ellos después. El paso número 5 para salir de deudas es considerar refinanciarlas. Pero debes tener mucho cuidado porque refinanciar las deudas puede ser un arma de doble filo. Refinanciar una deuda consiste básicamente en tomar otro crédito con unas mejores condiciones y con ese dinero producto de ese crédito pagar las deudas que ya tienes. Es como reemplazar una deuda por otra. Solo debes considerar una refinanciación para conseguir una reducción de tasa, pero no para aumentar el plazo, porque si aumentas el plazo vas a extender el tiempo que vas a tener que pagar cuotas y esto muy probablemente hará que termines pagando más intereses y que sea mucho más difícil salir de las deudas. Finalmente te voy a comentar cuál es el paso más importante para lograr ser libre de deudas y es tomar la determinación de que las vas a pagar pase lo que pase. Es decidir que pagar las deudas va a ser tu prioridad hasta que finalmente te conviertas en una persona libre de deudas. Por esto es importante que dejes de invertir mientras estés pagando tus deudas, porque pagar tus deudas debe ser tu única prioridad y debes enfocarte 100% en ese objetivo. Lamentablemente, algunas veces tenemos que pasar por crisis o por algunas situaciones económicas muy difíciles para tomar una decisión determinante y decir nunca más voy a volver a endeudarme y desde hoy se va a volver mi prioridad número 1 pagar todas mis deudas. Muchas personas están cómodas con las deudas porque siempre las han tenido y hacen parte de su normalidad, creen que no hay otra forma de vivir. En mi opinión, estas personas necesitan un cambio de mentalidad. Hay algunas frases negativas que debes abandonar si quieres progresar con el dinero, como por ejemplo, se necesita dinero para hacer dinero, o las deudas hacen parte de la normalidad, o el sistema requiere de deudas, o siempre es más fácil pagar con cuotas que de contado, o la persona que tiene ingresos bajos necesita necesariamente endeudarse, o si no me endeudo nunca voy a conseguir nada. Todas estas ideas son totalmente equivocadas. Si todavía tienes dudas y no estás seguro de que la decisión correcta es pagar todas tus deudas tan pronto como sea posible, te voy a comentar algunas verdades sobre las deudas. Estar endeudado te hace perder dinero cada mes. Calcula cuánto dinero estás pagando mensualmente en intereses e imagina que es dinero que estás quemando o que estás tirando a la basura. Yo detesto mantener deudas de consumo. Detesto la sensación de que con cada mes que pasa estoy perdiendo dinero vía intereses. Ese dinero que pierdes cada mes por mantener una deuda lo podrías utilizar para ahorrar o para invertir o para disfrutarlo. Pagar algo con una deuda siempre hace que termines pagando un precio muchísimo mayor al que realmente vale. Por ejemplo, imagínate que vas a comprar una moto que vale 5 millones de pesos. Si la pagas con una deuda, puede que al final termines pagando 8 millones de pesos, 9 millones de pesos, 10 millones de pesos, dependiendo obviamente de la tasa de interés y del tiempo que te tome pagar esa deuda. A corto plazo puede parecer que endeudarte te ayuda a disfrutar de tu dinero porque puedes conseguir aquello que quieres inmediatamente, pero en realidad endeudarte es un obstáculo para disfrutar de tu dinero porque limita tu flujo de caja mensual. Cada mes vas a tener menos dinero porque vas a tener que pagar cuotas. Además, todo ese dinero que vas a perder vía intereses no lo vas a poder utilizar para darte los gustos que realmente quieres. Imagínate cómo sería tu vida sin cuotas mensuales. ¿Qué podrías hacer? ¿Cuántos gustos podrías darte? ¿A quién podrías ayudar? ¿Cuánto dinero podrías ahorrar? Otra de las cosas que debes pensar y que te pueden ayudar a motivarte a pagar tus deudas y a tomar esa decisión
es que cuando estás pagando intereses estás trabajando para enriquecer a los bancos. Los bancos te cobran una tasa de interés del 10, del 15, del 20% efectivo anual sobre el dinero que te han prestado. Imagínate si tú pudieras tener esa clase de rendimientos. Muy rápido serías millonario. Cada año los bancos tienen unas ganancias enormes porque se enriquecen a costa de aquellas personas que están endeudadas. Y es que cuando tú tienes una deuda, te empobreces al mismo nivel al que los bancos se enriquecen a tu costa. Así que no le regales tu dinero a los bancos. Ese dinero que tanto trabajo te ha costado conseguir. Ellos no necesitan de tu dinero, ya tienen suficiente dinero, son demasiado ricos. ¿No te parece que tu dinero está muchísimo mejor en tu bolsillo que en los bolsillos de los banqueros? Cuando finalmente seas libre de deudas, vas a dejar de trabajar para pagarle a los bancos y vas a empezar a trabajar para pagarte a ti mismo. Y eso es todo, muchas gracias por haber visto este video, espero que lo hayas disfrutado. Por favor, deja tus comentarios abajo, no olvides dejar un me gusta para el algoritmo de YouTube y recuerda suscribirte si te interesan todos estos temas relacionados con finanzas personales. Muchas gracias y hasta la próxima.